Curioso relato, donde la magia se convierte en voz. Capítulo 23, en el que la nariz de Passepartout aumenta desmesuradamente de tamaño. Al día siguiente, Passepartout, derrengado y hambriento, se dijo que era preciso comer a toda costa y cuanto antes mejor. Tenía el recurso de vender el reloj, pero antes prefería morir de hambre. Para el valiente muchacho había llegado el momento de utilizar la voz, sonora, aunque no melodiosa, que la naturaleza le había concedido. Sabía algunas canciones francesas e inglesas y resolvió probar fortuna. Los japoneses seguramente eran amantes de la música, puesto que allí todo se hace al son de los timbales, de los tantami de címbalos, y no podían dejar de apreciar el talento de un virtuoso europeo. Pero quizá era temprano para organizar el concierto, y los dilettanti, despertados de improviso, no habrían pagado al cantor en moneda con la efigie del Mikado. Passepartout, por tanto, decidió esperar algunas horas. Mientras caminaba, pensó que quizá iba demasiado bien vestido para ser artista ambulante y tuvo la ocurrencia de cambiar su traje por unos cuantos guiñapos que estuviesen más en consonancia con su posición. Aquel cambio debía procurarle, por otra parte, algún dinero que podría destinar inmediatamente a satisfacer su apetito. Tomada aquella resolución, solo restaba ponerla en práctica. Después de largas pesquisas, encontró un prendero indígena a quien expuso sus intenciones. El traje europeo gustó al mercader y no tardó Passepartout en salir vestido con una vieja túnica japonesa y tocado con una especie de turbante descolorido por el sol y la lluvia. Pero en compensación, algunas piezas de plata tintineaban en sus bolsillos. «Bueno», pensaba, «me haré la cuenta de que estamos en carnaval». La primera gestión de Passepartout, japonizado, fue entrar en una casa de té de modesta apariencia, donde con un desperdicio de ave y algunos puñados de arroz desayunó como un hombre para quien la comida era todavía una cosa problemática. «Ahora», se dijo después de su copiosa comida, «solo se trata de obrar con tacto. Ya no puedo cambiar estos harapos por otros todavía más japoneses. Es preciso, entonces, que encuentre la manera más rápida de salir de este país del sol, del que no guardaré sino un recuerdo lamentable». Passepartout pensó entonces visitar los buques dispuestos a zarpar para América. Contaba con ofrecerse en calidad de cocinero o de camarero, pidiendo por toda retribución el pasaje y la comida. Una vez en San Francisco, ya vería el modo de salir adelante. Lo principal era atravesar aquellas 4.700 millas del Pacífico que se extienden entre Japón y el Nuevo Mundo. Passepartout, que no era hombre como para dejar dormir una idea, se dirigía hacia el puerto de Yokohama. Pero a medida que se acercaba a los muelles, su proyecto, tan sencillo a primera vista, le parecía cada vez más irrealizable. Porque iban a necesitar un cocinero o un camarero a bordo de un paquebote americano, y qué confianza podía inspirar vestido de tal guisa. ¿Qué recomendaciones podía ofrecer? ¿Qué referencias indicaría? Estando sumido en estas reflexiones, su mirada cayó sobre un enorme cartel que una especie de payaso paseaba por las calles de Yokohama. Aquel cartel decía en inglés: «Compañía acrobática japonesa del honorable William Batulcar. Últimas representaciones antes de la salida para los Estados Unidos de América de los narigudos, bajo la directa advocación del dios Tengu, gran atracción». «¡Los Estados Unidos de América!», exclamó Passepartout. «¡Es lo que estoy buscando!». Siguió al hombre anuncio y pronto entró en la parte japonesa de la ciudad. Un cuarto de hora más tarde se detenía delante de una gran barraca adornada con vistosas banderolas y cuyas paredes exteriores representaban, sin perspectiva de ninguna clase pero con exagerados colores, toda una banda de malabaristas. Era el establecimiento del honorable Batulcar, especie de Barnum americano, director de una troupe de saltimbanquis, juglares, payasos, acróbatas, equilibristas, gimnastas, que según el cartel, daban sus últimas representaciones antes de salir del Imperio del Sol para dirigirse a los Estados Unidos de América. Passepartout entró en un peristilo que precedía al barracón y preguntó por el señor Batulcar, que se presentó en persona.
¿Qué desea usted?», preguntó a Passepartout, tomándola al principio por indígena. «¿Necesita usted un criado?», preguntó Passepartout. «¿Un criado?», exclamó el Barnum, mesándose la espesa barba gris que ocultaba su mentón. «Tengo 2, obedientes, fieles, que no me han abandonado nunca y que me sirven de balde, a condición de que los alimente. Aquí los tiene», añadió mostrando sus 2 robustos brazos, surcados de venas gruesas como cuerdas de contrabajo. «¿No puedo servirle para nada?». «Para nada». «Diablos, me habría convenido mucho partir con usted». «Ah», dijo el honorable Batulcar. «Es usted tan japonés como yo mono. Entonces, ¿por qué va vestido así?». «Uno viste como puede». «Eso es verdad. ¿Es usted francés?». «Sí, parisino». «Entonces debe usted saber hacer payasadas». «Claro», contestó Passepartout, molesto al ver vejada su nacionalidad por aquella pregunta. «Los franceses sabemos hacer payasadas, aunque no tan bien como los americanos». «Es verdad. Pues bien, si no puedo tomarle como criado, le tomaré como payaso. Usted entiende de eso. En Francia se exhiben bufones extranjeros y en el extranjero bufones franceses». «Ah, supongo que será usted fuerte». «Sobre todo cuando acabo de comer». «¿Y sabe usted cantar?». «Sí», dijo Passepartout, que había cantado algunas veces en coros callejeros. «Pero, ¿sabe usted cantar con la cabeza abajo, con un trompo girando en la planta del pie izquierdo y con un sable en equilibrio sobre la planta del derecho?» «Desde luego», respondió Passepartout, que recordaba los primeros ejercicios de su juventud. «Le advierto que todo consiste en eso», replicó el honorable Batulcar. El contrato quedó cerrado en el acto. Por fin Passepartout había encontrado una solución. Había sido contratado para hacer de todo en la célebre compañía japonesa. Era poco halagador, pero antes de 8 días estaría camino de San Francisco. La representación, anunciada con tanto aparato por el honorable Batulcar, debía empezar a las 3 de la tarde, y pronto los formidables instrumentos de una orquesta japonesa, tambores y tantam, resonaron en la puerta. Passepartout, claro está, no había estudiado el papel, pero debía prestar el apoyo de sus sólidas espaldas en el gran ejercicio del racimo humano ejecutado por los narigudos del dios Tingu. Era la gran atracción del programa, con la que se cerraba la serie de ejercicios. Antes de las 3, los espectadores llenaban el vasto barracón. Europeos e indígenas, chinos y japoneses, hombres, mujeres y niños se apiñaban en las estrechas banquetas y en los bancos colocados frente al escenario. Los músicos ya habían entrado y la orquesta completa, gongs, tantam, flautas, tambores y trompetas, acometían con furia la partitura. La función fue idéntica, naturalmente, a todas las representaciones de acróbatas. Hay que reconocer, sin embargo, que los japoneses son los mejores equilibristas del mundo. Uno de ellos, armado con un abanico y con un trocito de papel, ejecutaba el ejercicio de las mariposas y las flores. Otro, con el perfumado humo de su pipa, trazaba rápidamente en el aire una serie de palabras azuladas que formaban un saludo cortés al público. Este jugaba con las bujías encendidas, que apagaba de nuevo cuando pasaban ante sus labios sin interrumpir su prodigiosa manipulación. Aquel efectuaba, mediante trompos giratorios, las combinaciones más inverosímiles. Bajo su mano, aquellos sonoros artefactos parecían animarse con vida propia en interminable rotación. Corrían por tubos de pipa, sobre filos de sable, sobre alambres. Verdaderos cabellos tendidos de un lado a otro del escenario daban vueltas al borde de grandes vasos de cristal, trepaban por escaleritas de bambú, se dispersaban en todas direcciones produciendo efectos armónicos de carácter especial, combinando sus diversas tonalidades. Los malabaristas jugueteaban con ellos y los hacían girar en el aire. Los lanzaban como platillos con raquetas de madera con el fin de que continuasen girando. Se los metían en el bolsillo y cuando los sacaban todavía daban vueltas hasta que un resorte interior los hacía explotar en haces de fuegos artificiales. Sería inútil describir todos los prodigiosos ejercicios de los acróbatas y gimnastas de la compañía, los juegos de la escalera, de la percha, de la bola, de los toneles, etc., fueron ejecutados con notable precisión.
Pero el principal atractivo de la velada era la exhibición de los narigudos, sorprendentes equilibristas aún desconocidos en Europa. Los narigudos forman una corporación particular puesta bajo la advocación directa del dios Tingu. Vestidos como heraldos medievales, llevan un espléndido par de alas a la espalda, pero lo que especialmente los caracterizaba era una larga nariz que llevaban aplicada al rostro y, sobre todo, el uso que hacían de ella. Aquellas narices no eran otra cosa que bambúes de 5, 6, hasta 10 pies de longitud, unos rectos, otros curvados, estos lisos, aquellos nudosos, siendo sobre estos apéndices, fijados con solidez, donde se efectuaban todos los ejercicios de equilibrio. Una docena de los sectarios del dios Tingu se tumbaron de espaldas y sus compañeros se lanzaron sobre sus narices, erguidas como pararrayos, saltando, volteando de una a otra y ejecutando las piruetas y contorsiones más inverosímiles. Para terminar, se había anunciado especialmente al público la pirámide humana, en la cual una cincuentena de narigudos debía representar el carro de Juggernaut. Pero en vez de formar la pirámide sobre las espaldas como punto de apoyo, los artistas del honorable Batulcar debían sustentarse utilizando sus narices. Se había marchado de la compañía uno de los que formaba la base del carro, y como bastaba para desempeñar el papel ser fuerte y hábil, Passepartout fue elegido para reemplazarlo. Realmente, el pobre muchacho se sintió muy compungido cuando, triste recuerdo de su juventud, se vistió su traje medieval adornado con alas multicolores y se le aplicó en la cara una nariz de 6 pies. Pero al fin y al cabo aquella nariz era su pan y tuvo que resignarse. Passepartout entró en escena y fue a alinearse junto a sus compañeros que debían formar la base del carro de Juggernaut. Todos se tendieron en el suelo con la nariz hacia lo alto. Una segunda sección de equilibristas se colocó sobre aquellos largos apéndices, una tercera encima, después una cuarta, y sobre aquellas narices que solo se tocaban por la punta, se levantó un monumento humano que alcanzaba la cornisa del teatro. Redoblaron los aplausos mientras los instrumentos de la orquesta retumbaban como otros tantos truenos cuando la pirámide se hundió, rompiéndose el equilibrio. Había desaparecido una de las narices de la base con la que el monumento se derrumbó como un castillo de naipes. La culpa era de Passepartout, que abandonando su sitio saltó del escenario sin utilizar las alas, trepó a la galería de la derecha y cayó a los pies de un espectador, exclamando: ¡Señor Fogg! ¡Señor Fogg! ¿Usted? ¡Yo! Pues bien, al vapor, muchacho. Mr. Fogg, Mistress Aouda que lo acompañaba y Passepartout se precipitaron por los pasillos, pero una vez fuera de la barraca tropezaron con el honorable Baltúcar furioso que reclamaba daños y perjuicios por la ruptura. Phileas Fogg lo apaciguó con un puñado de billetes y a las 6:30, en el momento en que el vapor iba a zarpar, Mr. Fogg y Mistress Aouda embarcaron en el vapor americano, seguidos de Passepartout, con las alas a la espalda y adherida al rostro aquella nariz de 6 pies que no había podido arrancar de su cara. Si esta historia te ha gustado, te invito a darle like, suscribirte al canal y compartirla con otros amantes de los relatos clásicos. Curioso relato, donde la magia se convierte en voz.